Javi, muchas gracias por venir aquí al debate para tener un ratito de charla. A vosotros. ¿Cómo, ¿Cómo se explica desde el dolor la cuestión de Dios? Pues yo creo que es quizá lo más difícil, porque normalmente cuando te encuentras, cuando dialogas y convives de alguna manera en el trabajo, en la sociedad, con gente que no cree o que ha creído, mucha gente se refiere precisamente al sufrimiento como lo que no le termina de acercar a Dios o que incluso lo ha separado, ¿no? La práctica totalidad de la gente siempre pregunta cuando sucede una desgracia es ¿dónde está Dios?, ¿no? Y es porque quizá no hemos terminado de entender o más bien asumir que donde más nos cuesta, donde justo se abre ese debate interno de dónde está Dios en el sufrimiento personal. Yo, por ejemplo, que lo he vivido, ¿no? Es donde más hay que buscarlo y más, sobre todo, hay que dejarse encontrar, ¿no? Y ser un poco paciente, ¿no? Eso de paciente cuando uno está enfermo cuesta mucho, pero a mí lo que más me asombra es que en mi vida precisamente eso no ha supuesto un problema. Y a veces incluso pienso, tengo suerte, ¿no? Es una gracia el poder haber sufrido determinadas cuestiones y estar sufriéndolas y poder tener muy pocas cosas en una certeza, pero sí la certeza de Dios. Y es algo que yo no puedo sino agradecer, ¿no? Y decir, bueno, pues al menos que en mi vida, a través de mi sufrimiento, jolín, a lo mejor hay gente que sí se está planteando si no será cierto que Dios está en cada sufrimiento humano. Si te parece, Javi, vamos a hacer una especie de retrospectiva hacia algunos episodios de tu vida que, pues como no pueden ser de otra forma, te han marcado. Uno sería la cuestión de tu madre, uno la cuestión de tu paternidad y otro la cuestión de tu enfermedad. Como estos tres bloques. ¿Qué resonancia te deja a ti lo vivido en tu casa, en tu hogar? Y sobre todo, ¿cómo se explica y cómo se puede acompañar a personas y familiares que han vivido un acontecimiento de estas características que es muy abrupto, muy dramático? Y luego, sobre todo, otra cuestión es, ¿se puede prever o hay algo que se pueda hacer o ante la determinación de una persona de quitarse la vida y poco que podamos aportar? Pues yo, empezando un poco por el final, creo que se puede hacer mucho a nivel social, a nivel sanitario. Creo que es una demanda social que está muy presente, pero que me temo que todavía quienes toman las decisiones y quienes manejan el destino de la nación, por decirlo así muy pomposamente, pero que al final es el día a día, y un día a día muy duro para muchas personas, creo que todavía falta mucho por hacer. Pero tampoco podemos pensar que todo depende del político de turno, de la administración de turno. Evidentemente muchísimo se puede prevenir, pero a nivel social, a nivel cultural, tenemos que tener presente que está el sufrimiento y la enfermedad mental está más presente de lo que creemos. Hay que desestigmatizar también el hecho de que una persona pueda tener un momento de su vida una ansiedad, una depresión, una dependencia al alcohol o a las drogas, que son generalmente factores que pueden conducir a una conducta suicida. Y también desligar de alguna manera que siempre que hay un suicidio hay una enfermedad mental. Lo que pasa es que hay suicidios los que no puedes determinar tampoco una enfermedad mental porque no hay un diagnóstico o ha sido un suicidio de una situación desesperada, sobrevenida sin tiempo y sin que la gente de alrededor pueda preverlo. Es muy difícil porque son muchos factores, ¿no?
Y yo que pues lo he vivido con mi madre, el hacer marcha atrás es un proceso bastante doloroso, porque enseguida que piensas en lo que ha podido pasar anteriormente, qué factores, qué personas, qué situación, todo va muchas veces sobre todo cuando la herida está muy reciente, a buscar culpables, ¿no? Y creo que es algo que siempre hace daño y no termina por... Si se enroca esa persona en la culpabilidad propia o de Dios o de otros familiares o de la administración, que no hay medios para la prevención, cuando la herida todavía está abierta, con esa culpabilización, esa herida no cierra, ¿no? Y al final se puede convertir en otro problema, ¿no? Yo creo que Dios se hizo presente de varias formas, ¿no? En primer lugar, yo no tengo duda de que recibí una gracia, por lo menos para permanecer en pie y dejarme también caer, sabiendo que estaba sostenido por otras personas que Dios estaba poniendo ahí en los precisos momentos, ¿no? En el tanatorio, en el hospital, en el funeral, los días siguientes, los meses. No ha sido una cosa, una intervención divina directa de, como se dice, no se te aparece la Virgen y parece que ya todo, sino que yo he visto la presencia de Dios en esas personas y en situaciones concretas donde tampoco uno recibe grandes explicaciones sobre lo que ha pasado, ni nada por el estilo, sino prácticamente todo lo contrario, ¿no? Como cuento pues, en el libro, ¿no? Mucha gente me dice, jo, pues yo leyendo esto, pues sí, yo estaba ahí contigo, ¿no? Y decía, no sé qué decirte, pero estoy. Esa presencia, ese acompañamiento, ese saber dejar que la persona que sufre pueda desahogarse, es fundamental. También para mí ha sido fundamental comprender lo que la Iglesia dice acerca del suicidio, lo que la psicología dice acerca de la conducta suicida y cómo no hay ningún tipo de dificultad o de prejuicio acerca de, sobre todo, lo que más puede afectar. Y de hecho me encuentro con mucha gente que está afectada por ese sentido, ¿no? Al considerar, como es lógicamente el suicidio es una conducta grave, es pecado contra Dios, contra el prójimo, contra uno mismo, porque Dios es el dueño de la vida, porque te haces daño a ti mismo y haces daño al prójimo. Eso, los supervivientes, como se nos llama, del suicidio, lo tenemos claro. Esa persona ha tenido una conducta que nos ha herido profundamente. Otra cosa es la consideración de la libertad y de dónde estaba la voluntad, ¿no? Y en muchos casos, por no decir en todos, porque al final eso, lo más profundo del corazón del ser humano, ni el mejor de los psicólogos puede llegar a entenderlo, sí. Es inabarcable, ¿no? para el ojo humano, pero solo Dios puede entenderlo, solo Dios puede juzgar esa conducta, ¿no? Más si cabe cuando, por ejemplo, en el caso de mi madre teníamos un diagnóstico de depresión y muchos factores que nos hacían pensar que evidentemente su conducta, su voluntad estaba de alguna manera pervertida, ¿no? A mí eso, saber que mi madre no se había condenado o que desde luego no merecía una condena automática, me salvó de muchos, digamos, reproches hacia Dios o es que encima de no haberla salvado, encima la condenas, ¿no? O sea, habría sido para mí, y creo que para mucha gente que se encuentra con el suicidio, es un sufrimiento muy grande pensar que puede haber habido encima de una conducta que ha producido tanto dolor la condena de su alma. Vivir con eso es invivible, ¿no? Porque al final te puede separar de Dios, evidentemente, te puede llevar a una vida pues desesperanzada, ¿no? Estamos en una sociedad enferma, literalmente, o sea, hemos entrado aquí antes de sentarnos con una mascarilla, en cuanto nos levantemos nos pondremos una mascarilla, trabajamos en nuestros puestos de trabajo con una mascarilla, salimos a la calle, a los lugares, estamos ante una enfermedad que nos ha venido a visitar, que nos ha puesto delante una cara a la realidad cruda y misericordia
que no entiende de lógicas, ¿no?, vinculadas con términos como la esperanza, para salvar vidas en este caso. Pero te quería preguntar aquí, Javi, un tema importante es cómo podemos ver lo que nos está ocurriendo desde la dimensión de aquellos que precisamente nos están cuidando, nos están atendiendo, y a pesar de que las circunstancias son muy complejas, hay una mano permanentemente tendida. Digo esto tanto en el ámbito sanitario que te está ocurriendo ahora, como en el ámbito también espiritual, donde también podemos decir que el espíritu está convaleciente o está en un momento de complejidad importante, o que sí, que está sufriendo, ¿no? Está hecho tiras en la búsqueda del sentido. ¿Cómo confluyen y qué cosas tienen en común esos dos tipos de acompañamientos y de cuidado, como es el cuidado del cuerpo como el cuidado del alma, y de qué forma o qué tenemos que hacer, o qué tenemos que limpiar de nuestra mirada para ver la acción de la esperanza y de la palpabilidad de Dios confluyendo en estas dos vertientes? Pues yo creo que lo que más veo que cuesta, porque también me cuesta a mí en términos generales a la hora de encontrar esperanza en medio de un montón de sinsentidos, ¿no? La guerra, pues todavía el tema de la pandemia que no termina de terminar, y los sufrimientos concretos de cada uno, como puede ser ahora pues mi cáncer, es primero asumir que la esperanza no está simplemente en el hecho de llegar al final de una lucha, como puede ser a lo mejor llegar al final de mi tratamiento, ¿no? que me queda poco, ¿no? Pero no puedo pensar simplemente que la esperanza ya es cuando ya termine. La esperanza está aquí ahora, ¿no? Y la esperanza está en la lucha. No simplemente en el, venga, terminar, que se acabe, que nos dejen quitarnos la mascarilla, que se acabe aquí ahora, lo que está sufriendo ahora. Y sobre todo eso, lo que más cuesta y duele es asumir que podemos transmitir esperanza cuando peor estamos. A mí muchas veces, yo muchas veces estoy mal, estoy cabreado, afortunadamente, pues ahora con el tratamiento que estoy viviendo, pues no me está sentando mal, pero hay cosas que todavía permanecen como heridas y frustraciones del día a día que me queman, ¿no? Y que pues, a veces me hacen pues estar mosqueado, ¿no? Digamos, o triste incluso. Y me llama la atención cuando a veces pues pongo una foto y estoy contento y mucha gente me transmite: ¡jo, qué buena actitud, qué buen ánimo, sigue así! Digo, ¡ay! Ojalá, o sea, pudiese ayudarte cuando yo estoy mal, porque, o sea, realmente creo que ayudo más y cuando acepto mi frustración, acepto mi dolor y acepto mi cruz. No simplemente por poner una cara sonriente y una foto con los cables de la quimioterapia, sino cuando estoy abrazado a la cruz, incluso en el suelo, ¿no? Para eso tenemos en el Vía Crucis 3 caídas. Y estamos hablando de Jesucristo, no estamos hablando de... Y yo me pregunto, cuando le ayudan, ¿quién está ayudando a quién? ¿Quién sostiene a quién? A lo mejor yo sostengo más cuando estoy, que no tuiteo nada ni le digo nada a nadie, porque no me apetece hablar con nadie, pero estoy rezando consciente de que en algún lugar Dios está dando fruto a través de mi dolor. Yo no tengo por qué verlo. A lo mejor no lo veré, el fruto de eso, ¿no? A mí eso me parece muy importante, ¿no? Limpiarnos la mirada del buen rollismo, ¿no? Del todo va a salir bien.
ese bien no está ajustado a nuestro criterio. ¿Todo va a salir bien? Sí, pero cuando llegue la parusía, a lo mejor dices, imagínate que la parusía viene mañana y dices, uy, qué mal me viene. Sí, tenía que ir al veterinario, ¿no? Me Por viene ejemplo. mal y encima estoy con un callo. Por ejemplo. Ya. Y justo respecto a esto, Javi, vamos, hablando con Fray Abel, comentaba muy bien ese ejemplo pues, de la Madre Teresa de Calcuta, su gran silencio de Dios durante muchísimo tiempo, incluso la pérdida vocacional de estar junto al pobre, junto a los Dalit, junto a los últimos, durante años y años. Y sin embargo, ella se sentía instrumento de Dios porque sabía que a través de su obra y de su acción el contexto que le rodeaba estaba arrojando una mirada muy distinta a la procesión, ¿no? que a esa subida del Gólgota que iba por dentro, pero que lo que estaban viendo los demás es, oye, aquí hay migajas de resurrección, ¿no? O sea, que la perspectiva también influye mucho. Esto lo hilo un poco a... ¿qué es la esperanza en realidad para, o sea, es el recurso que utilizan los desahuciados para confiarle a una suerte de deidad, a un demiurgo, a una entelequia, que las cosas puede que si él actúa vayan mejor? ¿Es algo palpable que realmente podemos decir, no, la esperanza tiene un camino y un derrotero, no son una serie de sucesiones de milagros que acontecen en tu vida y que dice, todo este sufrimiento ha quedado justificado? O sea, ¿cómo es la esperanza para alguien que está absolutamente necesitado de ella porque la vida le está siendo hostil? Buena pregunta. Yo creo que cada persona va a encontrar esperanza de una determinada forma que a veces no llegamos a entender, que incluso tenemos que acompañar con la idea de quizá no cortar ese cauce donde Dios va a actuar y nosotros no sabemos por dónde, ¿no? Siempre podemos pensar que decirle a una persona que de determinadas situaciones va a salir adelante le va a dar esperanza, ¿no? Y hay que quedarse con que ese es un camino que con cada uno tiene que recorrer, ¿no? Evidentemente, pues cuando a mí me dan el diagnóstico, por ejemplo, este último, se me empieza a poner todo muy negro, pero a medida que van pasando las pruebas y los ciclos, se van despejando caminos, y digamos que es más sencillo, ¿no? Pero en un momento determinado, la esperanza a la que uno puede agarrarse, yo por ejemplo, a lo poco que me podía agarrar, aparte de la oración y de los sacramentos, es al bienestar, a la salud y a la alegría de mi mujer y de mi hijo. El no poder sostener a mi hijo en brazos todavía es un dolor muy grande, pero de alguna manera sanado o de alguna manera calmado por el poder hacerle reír. Y para mí cada risa suya es un chute de esperanza que dices, mira, te hago reír y se me olvida un poco mi propia frustración, ¿no? En ese sentido creo que los niños, sobre todo cuando, bueno, no lo sé porque todavía el mío es muy pequeño, ¿no? Pero los niños te quitan muchas veces muchas tonterías de la cabeza, ¿no? Absolutamente. Eso puede ayudar, ¿no? Que digas, llego a casa y ya lo del trabajo, lo del vecino, lo de pues, mi enfermedad, ¿no? Hasta luego. A veces también creo que tenemos que ayudarnos a decir, ofrece tu sufrimiento, ofréceselo a Dios, pero no estés constantemente ahí motivado tengo que ofrecer esto o lo otro. Mira, ofrécelo, vive, y si en algún momento te tienes que tirar 3 horas leyendo algo o perdiendo el tiempo, entre comillas, acéptalo y acepta que tengas unos días donde digas,
la esperanza es una fuerza que brota en mí, y te leas pues, la Espe Salvi, que es una encíclica maravillosa, y te la leas del tirón porque estás ultra motivado, y otros días pues, no te apetezca hacer nada, ¿no? Enciendes la Play, al final, acuestas, ¿no? Y dices... Correcto, ¿no? De hecho, madre mía, a desgastarme los ojos. Mi mujer me ha regalado una consola para los largos días de hospital con la quimioterapia encima, por lo menos, que haya momentos donde diga, mira, ya he rezado, ya he hablado con no sé quién. Tengo yo la suerte de que vienen a verme la comunión nada más a primera hora, y ya estoy alimentado espiritualmente, ¿no? Pues ya que tengo eso, pues mira, si en algún momento estás que ves, además es algo que a lo mejor psicológicamente no ayuda demasiado, ¿no? Ves las horas que quedan para cada bolsa de quimio y estás, ay, pero podría ir un poco más rápido. O sea, a veces es como, mira, Dios es Señor del tiempo. Nosotros con el tiempo siempre intentamos hacer absolutos malabares, y creo que nos falta mucho, a mí el primero, de poder decir a cada día, e incluso a cada momento del día, le basta su afán, ¿no? En este individualismo tan exacerbado que estamos viviendo ahora mismo, ¿tú te imaginas cómo habría sido vivir todo este proceso después de tu propio peregrinaje vital, sin tener a tu mujer y a tus hijos, a tus amigos, a tu comunidad también en Twitter que te apoya, te soporta y que también te sirve para purgar tus propias miserias en parte y recibir, ¿no?, un amor anónimo que muchas veces tiene nombre de nick? O sea, ¿tú te imaginas cómo sería vivir esto para tantas y tantas personas? Y sobre todo no hablo ya del periodo final de la vida, sino jóvenes que pueden estar atravesando este periodo, o gente de mediana edad que pueden estar atravesando estas circunstancias y que no tienen una comunidad, no tienen su propia tribu, ¿no?, con la que hacerse fuerte. ¿Cómo, no sé, tú cómo masticarías eso si estuvieras en esas circunstancias? No tengo ni idea. O sea, yo me di cuenta... al escribir mi libro hicimos una cosa muy buena, que es primero plantear desde una mirada puramente antropológica cómo viví la cuestión del suicidio de mi madre, pero tanto desde esa mirada antropológica como desde una mirada de fe siempre salía alguien, y siempre salía alguien, siempre salía gente que al final, por más que quieras separar para que pueda entenderte más gente, para mí, yo sería para mí mismo incomprensible sin una fe concreta, que es una fe también heredada de mi madre, y sin una comunidad concreta, ¿no? Ahora que estoy viviendo este proceso de cáncer, pues pensar que, por ejemplo, pues no tendría, si no tuviese una comunidad en Twitter, ¿no?, en el que pues, de Twitter se dicen muchas cosas, y a veces muchas cosas muy malas, porque es verdad que hay barrios muy chungos en Twitter que a veces uno se medio asoma y dice, joder, es que aquí hay gente con la que no quiero tratar, no quiero, o sea, es como... Y de hecho, a mí hay gente que me preocupa, digo, yo estoy aquí contando a veces cosas difíciles, digo, ¿y esta persona quién será, no? Pero la gente que me sigue, que me da apoyo, gente de España, gente de otros países, que pues, me manda oraciones, me pide oraciones. Yo mañana no puedo decir, pues cierro la cuenta y ala. De alguna manera voy aprendiendo, porque tampoco es que sea un experto, a que pues a través de mis vivencias, pues es verdad que Dios puede hablar a muchas personas, ¿no? Incluso las vivencias peores. Lo que decíamos antes de cuando uno está más hundido sin saberlo, incluso sin pretenderlo, puede servir de ejemplo a los demás. Precisamente porque creo que todo el mundo piensa que necesita ser la mejor versión de sí mismo, esto es muy de coach, para apoyar a los demás, ¿no? Es como cuando alguna vez intento evitarlo, porque para mí eso es casi como la pornografía, cuando intento evitar, o sea, cuando veo, porque sale de repente el típico coach motivador ahí dando una charla súper
No te quiero vender nada, pero No en te 2 quiero minutos te voy a solucionar Sí, la sí, vida, sí, ¿no? sí. Bueno, Criptomonedas y amor, ¿no? O sea, como te hacen el efectivamente, combo, ¿no? o voy a hacer un curso, voy a hacer una sesión online gratuita, digo, sí, sí, venga. O cuando intentan dar ahí esa versión, mejor versión de sí mismos, que está bien, ¿no? Oye, es la magnanimidad es una virtud muy buena, ¿no? Pero la magnanimidad a través de la propia humildad y a veces también de la más absoluta debilidad. ¿Cómo, Javi, se puede convivir con la posibilidad de la muerte anticipada, de la muerte que en realidad biológicamente estamos hechos para poder morir en cualquier circunstancia, porque nuestros órganos pueden fallar, nuestras células pueden fallar, porque nos podemos intoxicar, porque nos podemos enfermar de gravedad? Estamos en un ámbito cambiante y que puede ser agresivo con la propia vida y nuestro propio cuerpo. ¿Cómo se puede convivir eso en un entorno familiar incipiente, como es tu caso de un matrimonio reciente, de un niño? ¿Cómo se prepara un treintañero para la posibilidad de que pueden salir los dados de otra forma y puedes no ver ni acompañar la vida de la gente que amas, ni ellos acompañarte a ti? Yo creo que nadie se prepara. O sea, al final lo que pasa es que cuando sucede, cuando pues hay un diagnóstico y de alguna forma te ponen los pies en la tierra, te ponen en tu sitio y te das cuenta de alguna manera, pues, mi primer diagnóstico, que fue un sarcoma en el estómago, después de 2-3 meses fatal y de buscar concretamente el tipo D para el tratamiento, porque fue eso un jaleo con mi mujer embarazada. Fue un proceso muy, muy doloroso, porque ya veníamos en un contexto donde la enfermedad había tomado prácticamente las calles y las calles estaban enfermas, que se nos decía porque no podíamos salir ni a dar un paseo de 5 minutos. En un contexto social donde ya la enfermedad tenía un poder tan intimidante, cuando lo ves de cerca y no con lo que se llevaba y se ha llevado por delante tantísimos diagnósticos, que por desgracia ha sido así, porque muchos diagnósticos de enfermedades graves con la situación sanitaria del COVID se han ralentizado mucho, ¿no? Yo en ese sentido puedo dar muchas gracias a Dios que dentro de lo que cabe los plazos de diagnóstico no han ido mal del todo, pero ciertamente ha habido muchísimo déficit de atención sanitaria, ¿no? Pero realmente para lo concreto de la vida uno no se ve preparado prácticamente nunca, ¿no? Y es verdad que a lo mejor esta circunstancia social que hemos vivido a mucha gente le puede acercar a la idea de que pues, el sufrimiento por una enfermedad grave, incluso con una posibilidad de que el diagnóstico haya tardado más de la cuenta, de que sea un tratamiento muy difícil, pues es algo que tiene que ir asumiendo como real, ¿no? En nuestro caso, pues nos agarramos a la cruz y seguimos adelante. Es decir, uno no lo ve claro cómo va a actuar Dios en esas circunstancias, ¿no? Sí que es verdad que ya pues considerábamos que teniendo una vida sacramental continua, una oración, una vida comunitaria, por lo menos podíamos y nos hemos sentido muy acompañados en ese sentido, ¿no? A mí me fascina, porque hace poco, ¿no?, mi mujer me decía, quedamos con un sacerdote amigo y en un momento dado le preguntaba a ella, ¿tú cómo estás? Porque muchas veces mucha gente me pregunta a mí, porque soy, a la hora de preguntar que cómo estás, soy el centro de atención. A veces no me gusta, porque estoy deseando que la gente no me pregunte, pero más que nada porque ya hemos pasado página, o que el centro de atención sea lo maravillosamente precioso que es mi hijo.
y me decía, jo, qué bien, y yo lo celebro, que a mi mujer también la pregunten, ¿no? Porque si yo algo tengo claro, desde que soy padre, desde que estoy casado y sobre todo desde que estoy enfermo, es dónde tengo que firmar, Dios mío, para esto vivirlo yo. Lo primero que pensé cuando ya sobrevino el diagnóstico con el linfoma, el brazo roto, etcétera, etcétera, es dónde tengo que firmar para que mi hijo no pase por esto, para que mi mujer no pase por esto. Yo estoy en pie, yo puedo estar bien y estar llevándolo con una actitud positiva, esperanzada, y enseguida decir, vale, pero yo. Es decir, la cruz, si puede servir para que otras personas se apoyen en ella, estupendo. Pero yo ahí a Dios siempre le pido, Señor, pero esta cruz, yo. Mejor que mi hijo, mi mujer estén sanos, y yo lo llevaré, ¿no? Como dice Frodo con el anillo, aunque no sé cómo. Al final siempre tienes tu Sam y tu comunidad, pero sabía yo que al final iba a salir el momento Señor de los Anillos, pero sí. Al final es eso, no tengo ni idea, por supuesto, ahí. Y más ahora. Es decir, no tengo ni idea de cómo llevar esto, pero por las personas que amo, prefiero llevarla yo. aunque me cueste más o aunque no sepa cómo. Javi, gracias por venir aquí al debate para charlar sobre ti, Dios y lo que hay. Bueno, gracias. Nada.